Evidentemente el Tenerife para mí ha sido un equipo muy importante en el que he vivido momentos muy importantes, históricos, y que de alguna manera, a pesar de vivir aquí en Gran Canaria y tener un gran apego a la Unión Deportiva también, el equipo de mi isla, o sea que mi cariño hacia el Tenerife es enorme. Eduardo Ramos marcó el que quizás sea el gol más importante del Club Deportivo Tenerife en sus 100 años de vida. Su tanto en Riazor, en junio de 1990, le permitió al equipo blanquiazul sobrevivir en Primera División antes de firmar una década prodigiosa en la élite del fútbol español. Más allá de su cabezazo salvador ante el Deportivo, el jugador lagunero tuvo una sólida carrera profesional, adornada con más de 50 partidos al máximo nivel con el representativo insular. Güímar, Marino, Realejos y Gáldar también disfrutaron de un futbolista con talento, criterio y una notable capacidad realizadora, que además logró ascender a Segunda División con la Unión Deportiva Las Palmas y la Universidad de Las Palmas. Diplomado en Magisterio y licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, se hizo doctor para convertirse en profesor universitario, aunque también ha tenido alguna aventura como entrenador. En mi caso, jamás pensé en lo que iba a ocurrir después. Mi intención era jugar, siempre he sido un apasionado del fútbol, como jugador cuando lo era, como aficionado, como entrenador, y en esa época sinceramente no pensaba en lo que podría ocurrir después. Simplemente era vivir el momento, tratar de disfrutar, tratar de jugar, tratar de llevar a cabo lo que te había encomendado el entrenador y estar aprendiendo. Por lo menos es el recuerdo que tengo de esa época. Igual en esa época pensaba diferente, pero es lo que recuerdo de pensar en esos momentos. Ya tuve un primer acercamiento cuando era muy joven y hubo una gran cantidad de jugadores jóvenes de La Laguna y de otros lugares de la isla que empezaron a entrenar con el primer equipo a las órdenes de Dagoljuk Milosevic. Y bueno, en esa época había jugadores históricos como Rubén Cano, Lasa Osa, Aguirreoa, Noli, que también jugó en la Unión Deportiva Las Palmas, más un montón de canarios jóvenes, y fue mi primer contacto con el Tenerife. Curiosamente había tanta gente en el vestuario que no había sitio para todos, ni lugar para colgar todos su ropa. Y a mí me tocó un clavito en la pared y tan contento porque yo estaba disfrutando de vivir al lado de profesionales de muchísimo nivel, aunque ese no fue el primer momento en el que me quedé en el Tenerife. Se produjo mi salida a Laguna porque evidentemente no había sitio en esa época y luego volví con posterioridad. Es algo que a medida que se va acercando te vas dando cuenta que todo aquello por lo que tú en un primer momento soñabas, porque yo me acuerdo de ir muy jovencito al Heliodoro con apenas 12 o 13 años con mi hermano, 2 horas antes de que comenzara el partido del Tenerife, en esa época en Segunda B, muchas veces con el estadio cerrado, tal es así que llegábamos mucho antes de que llegasen los jugadores. Una vez que abrían las puertas, los jugadores no habían llegado, ya nosotros estábamos ahí. Y cuando de repente te encuentras con ese sueño, pues bueno, lo vives con normalidad. Efectivamente, en esos primeros partidos de Copa, en los que nos toca el Laguna, en los que nos toca el Mensajero, las cosas me van muy bien y efectivamente se produce el debut contra el Hércules de Alicante, pero luego ya no tuve más continuidad porque hay una destitución de Martín Marrero, que en ese momento había contado muchísimo conmigo, y llega otro entrenador que fue José Alzate,
y bueno, pues él decide utilizar a otros jugadores, pero evidentemente fue el primer paso de algo de lo que vendría después. Al siguiente año tuve que salir cedido al Marino, pero bueno, cada cosa a su tiempo. Cuando se suscita la posibilidad de ir al Marino, y era Martín Marrero el entrenador, Juan Carmelo Marrero, entrenador que había tenido con mi debut en el Estrella con 16 años, pues a mí me parecía que era una oportunidad magnífica, pero no por lo que iba a ocurrir después, sino porque iba a tener la posibilidad de jugar, de competir a un buen nivel con deportistas como los que has nombrado, que fueron muy importantes, que algunos estuvieron en mi carrera también en tercera división y otros muchos como profesionales ya en el Tenerife, y la verdad que el año del Marino es un año fabuloso. Es cierto que hay algunos problemas económicos que de alguna manera debilitan el poder de la plantilla, pero se conforma un equipo muy competitivo, con un muy buen ambiente en el sur de Tenerife. Fue una experiencia fabulosa que me permitió consolidarme en una categoría semiprofesional, hacer muchos goles, competir al 100% en todos los partidos y aprender muchísimo. Era una oportunidad pues fabulosa. Es cierto que fue una forma de volver muy curiosa. ¿Por qué? Porque aunque el entrenador estaba medio cerrado, no se había confirmado quién era, finalmente fue Vicente Miera, pero curiosamente cuando se produce la llegada de Vicente Miera, después de cierto tiempo entrenando con Justo Gilberto, que en paz descanse como primer entrenador en ese momento, y bajo las directrices físicas de Miguel Feria, que era el preparador físico en esa época, estuvimos una semana concentrados en el Puerto de la Cruz, sin primer entrenador. En este caso ejercía en funciones Justo Gilberto. Y luego llega Vicente Miera, pero es que Vicente Miera cuando llega se pone enfermo. Por lo tanto, estuvimos otra semana más en el Puerto de la Cruz entrenando otra vez con Justo Gilberto porque Vicente Miera se había puesto enfermo. Y bueno, pues los entrenamientos, cuando todo presagiaba que había un listado de jugadores, los que los medios de comunicación ya hacían sus cábalas, pues, y yo podía estar incluido en ese grupo de jugadores que presumiblemente podían abandonar el Tenerife, aunque no de manera oficial. Cuando se produce la comunicación, pues Vicente Miera apuesta por mí, sin decírmelo, pero sí, de hecho, porque cuando sale la lista de jugadores que no continúan, yo no estoy entre ellos. Y bueno, pues luego sí me da la posibilidad de jugar, aunque se muestra un poco distante, porque su forma de ser era así. Sin embargo, en los momentos en los que él tenía que apostar por mí, pues lo hizo y bueno, es algo que le agradezco, por supuesto. Vamos por partes. Ya él me había ofrecido, entre comillas, la opción de ser titular, aunque yo creo que estaba intentando que yo diera un paso más para consolidar esa titularidad. Entonces, es cierto que él me hace jugar en la Copa del Rey en Vallecas, previo al partido de Liga en Barcelona, y ahí juego bien, hago gol, eliminamos al Rayo de la Copa, y el siguiente partido fuera de casa, no volvimos a Tenerife, se produce en el Camp Nou. Entonces, imagínate, yo que siempre he tenido una gran simpatía por el Fútbol Club Barcelona, aquel famoso Dream Team de Johan Cruyff, el que empiezas a ver reportajes, documentales, y veías cómo jugaba ese Barcelona. Curiosamente, se da la circunstancia de que Quique Estebarán tenía molestias, que era el que iba a jugar de titular, y Vicente Miera no espera a que Quique le diga sí o no, tiene molestias, sale del equipo y el que entra es Eduardo. Bueno, no fue mi mejor partido ni mucho menos, pero sí me dio la posibilidad de seguir jugando, de seguir compitiendo, y bueno, pues mi estreno en Liga en el Camp Nou, bueno, no está mal, no está mal. Pudo haber cosas mejores, pero en mi caso, bueno, estoy satisfecho. Es determinante. Si él te da la posibilidad de tener continuidad, lógicamente tú, si tienes condiciones, lo que vas a hacer es empezar a mejorar tu rendimiento. Y es cierto que con algunos altibajos, porque fue una tónica dominante durante mi carrera profesional, la posibilidad de competir partido a partido te hizo crecer, y yo lógicamente lo noté, no solo yo, sino los propios compañeros. Entonces, cuando tú te sientes importante en el equipo y sientes que tienes la confianza detrás del entrenador,
pues tu peso en el equipo aumenta. Y efectivamente eso fue lo que pasó a medida que yo jugaba en el Tenerife. A pesar de no ser un gran goleador, por jugar como centrocampista, sí estaba muy cercano al gol, o con pases, o con acciones de falta, o con acciones de segunda jugada, y eso es algo que yo se lo debo a Javier Escargorta. Fue tremendo. El Heliodoro estaba siempre lleno de gente. Tengan en cuenta que el Tenerife no ascendía a Primera División desde hacía muchísimos años, entonces para la isla de Tenerife, que el Tenerife estuviera en Primera División, pues era como un premio, y los aficionados así lo entendían. Y además se da la circunstancia que, a pesar de contar con un apoyo masivo en el Heliodoro, en el primer partido el equipo no está a la altura de las circunstancias. El equipo está muy espeso, el Depor tiene alguna jugada para adelantarse en el marcador y no lo logra, y contra todo pronóstico, porque Riazor estaba, como no podía ser de otra manera, lleno de aficionados del Coruña a muerte con el equipo. Era una oportunidad de sí o no, y salió no, y la fortuna es que el Tenerife fue el que imposibilitó que el Depor no pudiese ascender a Primera División cuando lo tenían todo preparado. Bueno, el fútbol tiene historias como esa, más de una y más de dos. Es un motivo de orgullo. Lo que pasa es que de forma jocosa, cuando se acercaba, ya no tanto, los años en los que se iban cumpliendo el primer aniversario, el segundo, el tercero, el décimo, el 20º, digo, bueno, otra vez vienen con lo del Depor. Bueno, lo cierto es que entré a formar parte de una historia selecta, de jugadores elegidos, y nunca me olvidaré de la conversación que tuvimos con Manolo Hierro después del partido. Dice, sin saberlo has entrado en la historia del club, y yo le digo, bueno, no seas exagerado, Manolo, tampoco, ¿sabes? Igual era por la alegría del momento, pero efectivamente así se ha encargado el tiempo de ir recordándomelo. Entonces, bueno, pues un gol importante. En un equipo lo importante son todos, la acción del Chapi, la carrera de Rommel, que en paz descanse, a la corta, mi aparición por detrás, pero bueno, si luego el equipo no hubiese estado sólido, si no hubiese estado bien atento, si Isidro no hubiese tapado también a Fran, si Toño, si Víctor, si Francis, si Manolo, o sea, si Luis Delgado, si Quique Estebarán, más luego los que entraron, el apoyo de Guina, o sea, son tantas cosas que no estaría bien concentrar o focalizar la atención en el gol. ¿Qué ocurre? Que lo que queda es el gol. Y bueno, pues afortunadamente fui yo el que lo hizo. Bueno, pues no me queda otro remedio que estar orgulloso, ¿no? Muchísima. Un año difícil, jugártelo todo a una sola carta. Como visitante, entonces había una tensión contenida muy grande, y ese final del partido pues sirvió para liberar toda la tensión. El gol se produce en el minuto 13, o sea que hubo además todo el partido para sufrir cualquier acercamiento jugando fuera de tu casa, entonces la tensión era mayúscula, y cuando acaba el partido y el árbitro pita el final del mismo, pues se produce una catarsis que, bueno, que se apodera de todo el grupo. O sea, hay más llantos que risas en ese vestuario, pero llantos teñidos de una festividad muy hacia adentro. Sí. Así lo recuerdo yo. No tenía la noción de lo que estaba ocurriendo, simplemente me limitaba, como dije anteriormente, a competir, a jugar, a entrenar, que era lo que me apasionaba, pero no pensaba en lo que vendría después, ni mucho menos, ni mucho menos. Él apuesta por otro tipo de cosas. Desde luego el partido que pudo presenciar él como primer partido al Tenerife es el Valladolid en Zorrilla, perdemos 6-2 si no me equivoco. Comete un penalti absurdo cuando estoy tratando de tapar uno de los postes a la salida de un córner, y bueno, pues fue uno de los que él decidió que no debía de seguir jugando. Me dio la posibilidad de jugar contra el Madrid en el Heliodoro en la segunda parte, lo hice bien, pero luego no tuve más continuidad. Debo decir una cosa, es de los entrenadores
que en el plano profesional, ahora con mi experiencia, fue de los que más me aportó a la hora de preparar entrenamientos, a la hora de pensar cómo preparar tareas desde el propio juego, porque él venía de una escuela muy famosa en Argentina, en el que tenían muchísimas tareas preparadas para determinados aspectos del juego. Y eso, a pesar de no rascar bola, como se dice en el ámbito cotidiano, cuando uno es futbolista, sí es algo que me marcó y que en alguna ocasión se lo traslado a los alumnos universitarios cuando puedo hablar con ellos. En algunos casos en los que he impartido la asignatura de entrenamiento de la estrategia de técnica deportiva y hablamos de fútbol, les dije que él en esa época era un adelantado a su tiempo, porque todas las tareas estaban pensadas para situaciones de juego determinadas, cosa que se ha venido a introducir en el fútbol bastantes años más tarde, por lo menos en lo que yo pude vivir. Yo tuve la posibilidad de venirme a la Unión Deportiva antes de renovar por el Tenerife, con unas condiciones económicas mucho mejores, casi doblaban las cantidades que me ofrecía el Tenerife. Es cierto que cuando renové por el Tenerife también tenía alguna opción de jugar en primera división en la península. Y hablé con Ascar Gorta, y Ascar Gorta me dijo: dentro del equipo eres el jugador número 12. No me aseguró que iba a ser del 1 al 11, cosa que yo tampoco le pedía, pero quería saber un poco cuál era su opinión sobre sus expectativas hacia mí. Y él me dijo eso: Eduardo, ahora mismo eres el jugador número 12, sin embargo jugué con él prácticamente todos los partidos. Bueno, uno a veces toma decisiones que salen mejor o salen peor. En este caso en el Tenerife no me pude consolidar y ante el interés de la Unión Deportiva, que ya había mostrado mucho interés por mí anteriormente, pues bueno, surge esta oportunidad. Yo sabía que con Solari lo iba a tener muy difícil y me vengo a la Unión Deportiva Las Palmas a tratar de dar lo mejor de mí mismo, pero ese año es un año desastroso, en lo personal y en lo colectivo. No lo veo como un paso atrás en lo profesional para pensar luego en, bueno, doy este paso y me vuelvo a impulsar, no. Lo que quería hacer es poder ser feliz con lo que hacía. Y este año, o este primer año en la Unión Deportiva, por lo que sea, a pesar de tener 2 años más de contrato, llegamos a un acuerdo para rescindir, y yo venía recién operado de la rodilla no acababa de estar del todo bien como yo quería que estuviese, y fue un año, primera vez que salía de casa, y curiosamente empiezo mis estudios aquí en Las Palmas, en la especialidad de Educación Física, en la llamada ahora Facultad de Ciencias de la Educación, conocida con normalidad como la Facultad de Magisterio, ¿no? A pesar de que ya en La Laguna estaba en segundo de Educación Primaria. Y no quiero dejar los estudios. Y entonces surge la posibilidad de jugar en el Realejo. Sé que era un paso o 2 pasos atrás muy grandes, o 3, porque jugar en una diferencia de 2 años, de primera división a tercera división, mucha gente no lo entendió. Pero bueno, ya te digo, uno a veces toma decisiones, a veces de forma más madura, a veces de forma más inconsciente, pero lo del Realejo lo tomo como algo fabuloso. ¿Por qué? Porque fui feliz, me sentí importante, evidentemente no era la categoría profesional que me podía permitir el jugar en la Unión Deportiva Las Palmas, pero bueno, uno tiene que hacer las cosas porque así lo siente. Yo así lo sentí. Y allí pasé 2 años. Curiosamente, entrenaba aquí, iba a jugar allá, pero me encontré muy bien. Mi rendimiento fue muy bueno, buenísimo el primero en tercera división, el segundo alguna lesión por algún imprevisto puntual, como alguna fractura de peroné, que me llevó más tiempo del que yo quería, pero bueno, estuve muy contento de mi paso por el Realejo, sobre todo por el grandísimo grupo que se formó, fabuloso. Yo creo que le debía a la Unión Deportiva que viesen, no sé si al mejor, pero no al jugador tan malo que jugó el primer año en la Unión Deportiva Las Palmas. ¿Por qué? Porque no estaba en plenitud de condiciones. Y yo eso no lo sabía, no era consciente de no estar tan bien. Entonces, curiosamente, antes hablábamos de la confianza es importante, no solo en el plano individual, sino también en el plano colectivo. La respuesta de por qué no seguí, después de 2 años muy buenos, con un protagonismo fabuloso, el otro día, curiosamente,
me entregó Francisco Ortiz Rivas, un capitán y emblema de la Unión Deportiva, un libro que aborda este episodio de esa temporada del ascenso, y el título del libro era, no me acuerdo, como La Reconquista de, ¿no? Y a pesar de haber hecho 2 años muy buenos, bueno, pues terminé, o consideraron que había terminado mi ciclo, no quisieron renovarme, bueno, pero ¿por qué? No lo sé. Creo que había hecho méritos suficientes para poder renovar mi contrato, porque las cifras así lo avalan, y entonces ya no son percepciones de carácter subjetivo, sino datos. En 2 años, 25 goles, jugando prácticamente casi todos los partidos, bueno, fui un jugador importante, pero tampoco pasó nada. No quisieron que Eduardo renovase su contrato y bueno, fuimos tan amigos. Son diferentes porque ya lo vives desde un entorno más sereno, aunque siempre el nerviosismo y el estrés que genera la competición de alto nivel, tu organismo lo acusa, ¿eh? Pero sí es cierto que bueno, pasas de ser un joven a ser un veterano y pasas de escuchar consejos a repartirlos. Entonces, bien, efectivamente. Además tuve la suerte de encontrarme con un grupo de jugadores que en muchos casos ya había coincidido con ellos en la Unión Deportiva, unos de mi quinta y otros más jóvenes, y además me tropiezo con David Amaral, con el que ya había sido compañero en el Tenerife, con el que me unía una muy buena amistad, no solo con él, sino también con su mujer Ángeles, que curiosamente siempre me dedicó algunos de sus ratos para ayudarme con el inglés. Entonces también me parece justo reconocer en estas entrevistas aquellos momentos en los que Ángeles me abrió las puertas de su casa para ayudarme con esa asignatura de inglés de la que yo no era muy apto, ¿no? Afortunadamente con el paso de los años lo he podido ir mejorando. Pero ese año en la universidad, bueno, esos años en la universidad fueron muy curiosos. ¿Por qué? Porque efectivamente subimos año por año, excepto el primer año en segunda B, que se nos atravesó el Elche, el Burgos y el Melilla, y fue el Elche el que finalmente ascendió de categoría. Y al siguiente año, yo no sé si contra todo pronóstico, pero lo cierto es que ascendimos 2 partidos antes de terminar la competición. Curiosamente, yo ya tenía un poco pensado que ese iba a ser mi último año, porque la rodilla izquierda me estaba dando más molestias de las que nunca había tenido, y efectivamente cuando me opero por segunda vez la rodilla parecía, como se dice normalmente aquí en Canarias, una papa agrelada, con muchos bultitos, y el doctor Garcés es el que me opera, y bueno, pues la rodilla no estaba bien. Una vez que se eliminan esos detalles de mi rodilla, la rodilla vuelve a estar perfecta. Pero curiosamente, cuando ya no estaba para jugar, yo le ofrecí al club, a la universidad, que me parecía que era un club que siempre había tenido un trato conmigo fabuloso, la posibilidad de retirar mi ficha para poder fichar a un jugador, porque lo importante era tratar de mantener la categoría. Y en ese momento en el que sale David Amaral y llega Carlos Sánchez Aguiar, bueno, me ofrece la posibilidad de hacer un poco las veces de secretario técnico y empezar a hacer un seguimiento, una especie de scouter, para ir conformando diferentes plantillas en función de la categoría que ocupe el equipo el año siguiente. Entonces me dediqué a pensar en plantillas a través de la visión directa de jugadores para segunda A, otra posible plantilla para segunda B por si el equipo descendía, como así fue, y también plantillas, jugadores jóvenes de la isla para conformar la plantilla del equipo de tercera división de la Universidad B. He estado más vinculado a la base o a la dirección deportiva de diferentes equipos que del ámbito como entrenador. Es cierto que tuve alguna experiencia como entrenador en tercera división con el Unión Viera, pero uno tampoco siempre elige lo que va a hacer, o al menos en mi caso. Cuando han salido acciones interesantes y propuestas interesantes, me he vinculado a ellas, pero tampoco he sido alguien que se haya atado, por ejemplo, a un puesto, digo, bien, soy el entrenador, y si las cosas van mal, si no me echan, no me voy. Entonces yo tengo que ser feliz con lo que hago y ver que lo que hago
tiene que ser suficiente para obtener resultados. Si no es así, yo soy el primero que voy a decir que venga otro, a ver si lo que yo estoy haciendo se puede mejorar. El gol de La Coruña fue importante, lo vuelvo a repetir, pero me quedo con la imagen de mi preadolescencia llegando al estadio con mi hermano, el Tenerife en Segunda División B, y sintiendo como un aficionado ultra esos colores. Eso es lo primero que me viene a la mente, más que el gol del Tenerife, perdón, más que el gol de La Coruña.